Maussan Televisión. Buena televisión. ¿Cómo surgió esta esfera de energía pura? ¿Qué fuerzas cósmicas formaron su esplendor y poder? Acompáñenos en esta fascinante travesía al origen del Sol. Nuestro futuro inmediato depende en buena parte de los conocimientos del cosmos que posea cada ser humano. Por medio de la astronomía, de la ciencia de los astros, realizaremos un viaje cósmico de autoconocimiento. Cuando nos aventuramos a investigar el universo, nos estamos investigando a nosotros mismos. Somos el producto de un universo triunfador que ganó porque nos creó, nos dio vida, porque tenemos conciencia y también la inteligencia para profundizar en el conocimiento del cosmos. Bienvenidos a los misterios del universo. Observemos con toda atención esta, que es la imagen más cercana que se ha obtenido del Sol. Aunque desde la Tierra, nuestra estrella, se ubica a 150 millones de kilómetros, la sonda de la NASA, Solar Parker, se aproximó a solo 6.5 millones. Lanzada en 2018, se convirtió en una misión que prácticamente tocó el Sol sin derretirse. Se calcula que en el núcleo solar la temperatura supera los 15 millones de grados. Para comprender mejor el misterio del nacimiento y la vida del Sol, debemos recordar la historia de la nebulosa donde surgió. Hace 5.000 millones de años nació el Sol, de una nebulosa primordial que debió ser muy grande, capaz de contener el material para la formación de unas 2.000 estrellas. Todo indica que el origen del Sol, de los planetas y de nosotros mismos está en la constelación del Cazador Orión. Lo más probable es que ahí es la cuna cósmica donde nació el Sol. En una parte de esta nebulosa primordial ya existían los materiales con los que se conformó el sistema solar, principalmente hidrógeno y helio. También polvo interestelar, agua en abundancia, algunos metales pesados y compuestos orgánicos, los bloques fundamentales de la vida. Por las ondas de choque de las violentas explosiones de dos estrellas supernova, se colapsó la nebulosa molecular que dio origen al Sol. La mayoría del material se acumuló en el centro, donde el empuje de su propia gravitación alcanzó más de 15 millones de grados centígrados y se encendió el horno nuclear, comenzando a brillar como una estrella, llegando luego a la etapa de los llamados objetos Herbig-Haro, en honor al estadounidense George Herbig y el astrónomo mexicano Guillermo Haro. Los objetos HH se relacionan con estrellas recién nacidas, como el Sol en esta etapa, cuando la gravitación de su propia masa empujaba violentamente hacia el centro, juntando 4 átomos de hidrógeno para formar 2 de helio, y los otros 2 átomos se convertían en energía de explosiones termonucleares. En los primeros cientos de miles de años, el Sol era una estrella variable, es decir, que su brillo y tamaño aumentaba y disminuía bruscamente en la etapa Theta Tauri. Este nombre es por las observaciones de la estrella Theta de la constelación de Tauro, que está en sus primeras etapas de nacimiento.
Esto significa que el polvo interestelar y los gases que no se colapsaron hacia el Sol quedaron girando en un disco llamado Proplydd. Actualmente, en la nebulosa de Orión se observan diversos Proplydds, donde en el futuro se formarán otros sistemas solares, otras estrellas con sus propios planetas, o mejor dicho, con sus propios exoplanetas, es decir, mundos que giran en torno a otras estrellas. Después de pasar por la etapa Theta Tauri, el Sol equilibró la fuerza gravitacional hacia adentro con las explosiones termonucleares hacia afuera y comenzó una era estable en la que se encuentra actualmente. Nuestra estrella gira en torno al centro de la galaxia, girando a una velocidad de 828,000 kilómetros por hora. Tarda 250 millones de años en completar una vuelta en el llamado año galáctico. Solo le ha dado 20 vueltas a la galaxia. Es una de las más de 400,000 millones de estrellas que conforman la Vía Láctea. Viajamos en la parte interior del brazo de Orión, a 26,000 años luz del centro de la galaxia. Además, el Sol, al girar, oscila de arriba a abajo respecto al plano ecuatorial galáctico. ...2.7 veces por órbita en su movimiento a través de la Vía Láctea. El Sol se encuentra a la mitad de su vida. Como estrella estable, es una esfera que mide 1.390.000 kilómetros de diámetro. En el volumen del Sol podrían caber 1.305.700 tierras. El Sol está formado por un gas caliente muy cargado eléctricamente, llamado plasma. En la superficie gira a distintas velocidades en distintas zonas. En su ecuador, el Sol completa un giro cada 24 días, mientras que en las zonas polares giran dando una vuelta cada 29,5 días. Podemos ubicar la vida del Sol en el diagrama HR de los astrónomos Hertzsprung y Russell, que mide la evolución estelar clasificando con letras el color, la temperatura y el tamaño de las estrellas. En el diagrama HR el Sol es una estrella amarilla tipo G3 con una temperatura en la superficie de 6,000 grados. Se localiza ahora en la llamada secuencia principal. Esto significa que es una estrella estable. Actualmente, la variación del Sol es muy ligera en comparación al inicio de su vida como una Theta Tauri. Su actividad aumenta y disminuye en periodos de 11.5 años, en el llamado ciclo de actividad solar. Este incremento de actividad se ve reflejado por la aparición de un mayor número de manchas solares. En contraste, la disminución o desaparición de las manchas solares indica un mínimo de actividad. Desde la invención del telescopio, hace más de 400 años, Galileo Galilei comenzó a reportar la aparición y desaparición de las manchas solares. Así nos dimos cuenta que la actividad solar varía en ciclos de 11,5 años. Existen registros de las manchas desde los tiempos de los astrónomos mayas. A través de la espesa niebla de sus junglas veían cómo con el tiempo aparecían y desaparecían. Relacionaban la actividad solar con Júpiter, porque le da la vuelta al Sol lentamente, en 12 años.
y cada 24 años es un doble ciclo de actividad solar, porque cada 12 años las manchas aparecen con polaridad norte-sur y al siguiente ciclo se invierten a la polaridad sur-norte. Al regresar, le mostraré las evidencias científicas que confirman que Júpiter sí influye en el Sol y cómo en los mínimos de actividad solar el mundo se ha congelado y qué ocurre en los máximos cuando hay grandes explosiones y llamaradas solares. Todo esto al regresar a los misterios del universo. Continuamos. San Televisión. Buena televisión. Regresamos. Hablando de los astrónomos mayas, las ruedas proféticas del Chilam Balam de Chumayel registran cómo con el doble ciclo de 24 años llamado Ahau Katun, es decir, 2 vueltas al Sol del planeta Júpiter, los mayas notaban el cambio de la energía magnética en sus templos, pirámides y cosechas, porque cada 13 ciclos de Ahau Katun, o sea, cada 312 años realizaban grandes cambios. En una fecha 8 Ahau, los mayas abandonaron la funcional ciudad de Chichén Itzá para fundar Palenque. Habitaron ahí 312 años, o sea, 13 ciclos de Ahau Katun, y luego la abandonaron para regresar a Chichén Itzá, donde vivieron otros 312 años para luego emigrar y desaparecer de la historia. En el siglo XX, el astrónomo Wolfgang Gleisberg encontró que Júpiter sí influye en la actividad solar, en el llamado ciclo de Gleisberg. Veamos por qué. El planeta Júpiter tiene 318 veces la masa de la Tierra. Esto significa que ni juntando todos los demás planetas llegamos a la tercera parte de la masa de Júpiter. Este planeta se llevó más del 60% del momento angular en el movimiento inicial de la formación del sistema solar. Que es el llamado ciclo de Gleisberg, el periodo en el que se dan las variaciones de la radiación solar. Cada 11.5 o 12 años, la actividad solar aumenta. En un ciclo, las manchas toman la polaridad norte-sur y al siguiente polaridad sur-norte. Ambos ciclos se completan en unos 24 años. Recordemos que Júpiter le da la vuelta al Sol en 12 años y su doble ciclo en 24 años. Esto coincide con el doble ciclo de actividad solar y las ruedas proféticas de los Ahau Katun. Con las observaciones de Galileo y otros astrónomos, más registros del Sol se fueron detallando a partir de 1849. A mediados de la década del 2020 está ocurriendo el ciclo de actividad solar número 25. Cuando el Sol está en mínimo de actividad, las manchas solares desaparecen por completo. El Sol emite menos energía y el mundo se va enfriando. Los inviernos cada año son más severos. Edward Maunder registró que durante 70 años las manchas solares desaparecieron. El planeta entró en un periodo de enfriamiento extremo. Las manchas no aparecieron durante 6 ciclos de actividad. Con cada año un invierno más severo, se congelaron los ríos y lagos de Europa. Las cosechas se perdieron. La hambruna victimó a más personas que la peste negra. Otro mínimo de actividad profundo que duró 40 años ocurrió entre 1790 y 1830, llamado el mínimo de Dalton.
por los registros del astrónomo John Dalton. Algunos historiadores consideran que luego de 20 años del mínimo de Dalton, la situación climática y social aceleró el movimiento de la independencia de México de 1810. Se han descubierto otros mínimos profundos, como el de Sporer de 1420 a 1570, el mínimo de Wolf de 1280 a 1350 o el mínimo de Oort del 1040 al año 1080. Al continuar veremos qué ocurre cuando se llega el máximo de actividad del Sol y cómo afectan las explosiones y llamaradas solares. Cómo se han derretido los satélites artificiales y se han quemado las plantas de energía. Cómo afecta a los seres humanos. Todo esto al regresar a los misterios del universo. Continuamos. Maussan Televisión. Buena televisión. Regresamos. Como dijimos, cada 11 años y medio en el centro del Sol aumenta el magnetismo que luego brota hacia la superficie y así aumenta la actividad solar, que se ve reflejada por el incremento del número de manchas que aparecen. Mientras durante los mínimos puede transcurrir un mes o varios sin manchas, durante los máximos cada día se cuentan más de 100 manchas y hasta 200 manchas solares. En el año de 2008, con el periodista Jaime Maussan, presentamos por primera vez en el mundo una sección en televisión del llamado clima espacial, es decir, la actividad solar y sus efectos en la Tierra. Nos dimos cuenta que venía un máximo solar en el año 2012 y del Polo Sur se juntaran llegando al Ecuador. Toda la atmósfera entró en cortocircuito. Los cables de los telégrafos de Londres y Nueva York sacaron chispas, se quemaron, incendiando los papeles de las oficinas. Poco después, el astrónomo del Observatorio Real de Greenwich, Richard Carrington, se dio cuenta que había ocurrido la más terrible tormenta solar registrada. ¿Qué pasaría actualmente si se repite un evento como el de Carrington? Colapsaría la internet y las telecomunicaciones. Incluso los seres vivos podrían verse afectados por un tiempo. En 1989, el 13 de marzo, ocurrió el llamado evento de Carrington 2, cuando una enorme mancha solar explotó de frente a la Tierra, alcanzando la categoría X22. Estaba directo a nosotros y causó una masiva eyección de masa de la corona solar. Y llegó la más poderosa tormenta solar eléctrica en 150 años. El cortocircuito cayó sobre la atmósfera en la frontera de Canadá y Estados Unidos. La planta de energía Hydro-Québec se vio seriamente afectada. Se quemaron cientos de transformadores, dejando sin energía eléctrica a más de 10 millones de personas durante 8 horas. Decenas de satélites artificiales sobre esta zona se quemaron. Las agencias espaciales perdieron por un tiempo el rastro de 1.600 satélites. Se interrumpieron las telecomunicaciones de telefonía y banda civil. Las líneas de cable de electricidad tardaron hasta 6 meses en ser reemplazadas por completo. El evento de Carrington 2, fue el primero que ocurre durante la era moderna de las telecomunicaciones. En nuestro cerebro circula un voltaje o fuerza electromotriz de entre 100 y 130 milivoltios. El corazón humano se contrae, movimiento llamado sístole, y se relaja en la diástole. El voltaje va de unos menos 85 milivoltios en cada latido y se eleva a un valor positivo de 20 milivoltios.
la exposición al corazón a corrientes eléctricas de 100 a 200 miliamperes durante más de un segundo puede provocar daños a los músculos cardíacos y potencialmente la muerte. En la atmósfera de la Tierra circula una corriente alterna de 180.000 amperes y cuando llega una tormenta solar eléctrica entran protones del Sol que emiten una corriente directa, causando un cortocircuito momentáneo. En la próxima emisión hablaremos sobre el clima espacial. ¿Qué debemos hacer cuando llegan a la Tierra las explosiones solares? ¿Cómo podemos protegernos del clima de allá afuera? ¿Acaso estas explosiones causan huracanes extremos y los terremotos? También hablaremos de la Trinidad astronómica, el Sol, la Tierra y la Luna, los ciclos biológicos y astronómicos que dirigen el ritmo de la vida del ser humano, en la Tierra y en el espacio. Todo esto en la próxima emisión de Los Misterios del Universo. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mausan Televisión, buena televisión.